es el inicio de conducción. Esta va a tratar un poco sobre conducción en sí, sus ejemplos y especificaciones generales de cada tipo que hay con sus características. Perfecto. Para iniciar, vamos a repasar qué es la conducción. Bueno, la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas. Como resultado de la interacción entre esas partículas, hay calor, como se puede ver en el dibujo, que si ustedes lo hacen en casa, ustedes ponen una vela y conectan a esta un pedazo de metal junto con cualquier objeto pegado con cera, se va a poder ver que las más cercanas son las que se van a caer más rápido. ¿Por qué? Porque las partículas dentro de esta barra de madera, de metal, perdón, esta barra van a colisionar con más rapidez y poco a poco se va a transferir el calor. Bien, pero la conducción puede tener lugar en sólidos, líquidos o gases. Es más común en sólidos porque en gases y líquidos se produce más por radiación, pero eso se va a ver más tarde. En los gases y líquidos, la conducción se debe a a la colisión y a la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio. Es lo mismo que en el sólido, pero al sólido estar más pegado, bueno, las partículas están más pegadas, se dice que es por vibración. ¿Por qué? Porque las moléculas que hay dentro de este pedazo de metal, por así decirlo, se mueven, quieren moverse por el calor que le estamos dando. Recordemos que el calor es energía. Entonces, al dar energía a los átomos, estas se mueven con más rapidez. Por eso mismo van a caerse antes las del lado derecho que el del lado izquierdo. Perfecto. Ahora bien, sus tipos de conducción. Bueno, la conducción existen varios. Bueno, existen dos, como se pueden ver aquí. En la conducción estacionaria es cuando no hay cambio en el tiempo en cualquier punto dentro del medio. Y bien, cuando es transistorio es cuando sí hay cambio en el tiempo. Por ejemplo, calentar una olla es transitorio. ¿Por qué? Porque poco a poco va creciendo ese calor debido al hornillo en esta olla. Un ejemplo de estacionaria puede ser una barra que se calienta a una temperatura X y esa temperatura es constante, por lo tanto, esta no calentaría si está en su punto máximo de conductividad térmica, ¿verdad? Como ya antes hablado de la conductividad térmica. Ahora vamos a repasar otra vez la conductividad térmica. Bien, se ha visto que los diferentes materiales almacenan calor en formas diferentes y se ha definido la propiedad de calor como Cp. Esto es muy importante para los ejercicios que se va a ver a continuación, bueno, próximamente. Es como una medida de la capacidad de un material para almacenar energía térmica. Por lo tanto, la conductividad térmica de un material se puede definir como la razón de la transferencia de calor a través de un espesor unitario, que es lo gordito que está un material, por así decirlo, por el área de la unidad en sus diferencias de temperatura. Ahorita se ve la fórmula matemática de esto, pero bien, también se tomó una tabla que son los materiales en una temperatura ambiente. Bien, como se puede ver, el diamante aguanta mucho calor. Bueno, tiene una gran actividad térmica, por eso se usa para máquinas grandes y todo esto, igual que la plata, el cobre y el oro, el aluminio también. Pero ya se puede ver que, digamos, el ladrillo, el agua, la piel humana, la madera, son malos conductores térmicos. ¿Por qué? Porque son bastante bajos, entonces no nos funciona para este medio. Tal vez como aislantes, pero no como conductores. Y se puede ver que el peor, entre comillas, es el aire y el uretano, ¿verdad?
Ahora bien, el otro gran tema es la temperatura, ya que la temperatura es una medida de las energías cinéticas de las partículas, como las moléculas o los átomos de una sustancia, en un líquido o en un gas. La energía cinética, bueno, antes de continuar, se puede ver que es simplemente en líquidos y gas. ¿Por qué? Porque en los sólidos pasa más la conducción térmica, ¿verdad? Como ya antes había hablado por sus partículas. Y como se puede ver en la imagen, que estas tienen un mayor movimiento, por lo tanto no vibran, sino que colisionan. Perfecto. Bien, la energía cinética de las moléculas, esto es una explicación más cierta, bueno, más eficaz, más sacada de un libro. Dice que la energía cinética de las moléculas se debe a su movimiento aleatorio de traslación, así como su movimiento de vibración y rotación. Cuando chocan dos moléculas que poseen energía cinética diferente, la parte más energética va hacia la menos energética. ¿Esto qué quiere decir? Como ya se ha visto antes, el calor más fuerte o el calor mayor va a ir hacia el menor. ¿Por qué? Porque buscan un equilibrio térmico. Esto quiere decir que buscan que estar en una misma temperatura. Bien, un ejemplo para poder ya llevarlo como al mundo real puede ser este, que es llegar el momento en que una bebida enlatada fría en un cartón cálido se caliente hasta la temperatura ambiente como resultado de la transferencia de calor por conducción del cuarto hacia la bebida a través del aluminio, ya que están hechos de aluminio las latas. La rapidez o la razón de conducción térmica a través de la transferencia depende de la configuración geométrica de una lata es ovalada, ¿verdad? Su espesor, qué tan gordito está, casi siempre son muy delgadas, y el material con el que está hecho, en este caso de aluminio, así como la diferencia de temperaturas a través de él, como puede ser una lata recién sacada de la refri, que si se pone a ambiente se va a calentar más rápido que si fuéramos como una noche que está más frío. Se debe de envolver un tanque de agua caliente con fibra de vidrio. Esto es, por ejemplo, un aislante. La fibra de vidrio, recordemos que es mala conductora para reducir la razón de pérdida de calor de ese tanque. Entre más grueso sea el aislante, menor será la pérdida de calor. ¿Esto qué quiere decir? Como cuando usted le pone estos objetos para que su lata aguante más el calor, como cuando uno va a la playa y estos lugares, uno tiene objetos para reducirlo, para que su lata o su bebida aguante más las temperaturas que se encuentran ahí. Bien, ahora, pero hemos hablado mucho de que el calor va al frío, pero ¿esto qué es? Esto es la estabilidad térmica. Bien, esto quiere decir que la estabilidad térmica consta de que los objetos buscan estar en equilibrio a su alrededor y por lo tanto se produce un objeto posee un mayor calor o bien menor calor, produce el efecto de que la temperatura más fría va a buscar, bueno, va a buscar la más caliente, aunque casi siempre es viceversa, que el calor va a buscar el frío. ¿Por qué? Porque esta tiene más energía. Entonces, esta mueve su energía hacia el lugar donde no hay casi energía para que todo esté estable, que todo esté equilibrado. Y esto depende bien de su forma geométrica, su espesor o de su material, como ya antes había dicho. Ahora bien, hemos hablado del espesor, pero ¿qué es? El espesor es el grosor de un elemento. Esto quiere decir de que se puede ser delgado o grueso, bueno, que la delgadez o la grosura afectan directamente a qué tanto se va a enfriar o qué tanto se va a calentar un objeto estudiado, ya que si posee un mayor espesor, esto producirá que su transferencia de calor sea menor, ya que el frío y o el calor deben de pasar por este espesor, lo que lo complica, lo vuelve más lento. O bien, si son delgados y no se tiene mucho espesor, el objeto
se va a enfriar o calentar mucho más rápido, se va a poner a temperatura ambiente. Perfecto. Ahora, las dimensiones. Las dimensiones es el desarrollo de los problemas de la conducción térmica. En esto se dividen los tres, ya que puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Los unidimensionales son aquellos que poseen solo un eje, o sea, como se ve en la imagen, son rectos, por así decirlo, van solo en una dirección. O sea que solo tienen una interacción que los afecte por su forma geométrica. Ahora, los que son bidimensionales poseen dos ejes de transferencia de calor, por lo que son afectados, como obviamente se dice, por dos variables. Y además, ahora sí afecta su forma geométrica al poder ser variados, como ser un cuadrado, rectángulo, entre otros. Ahora bien, el más complicado es el real, que son tridimensionales, ya que este mundo es tridimensional, por lo tanto que son afectados por los tres ejes de transferencia de calor que son intrigados de analizar, ya que hay que ver cómo funcionan entre ellos para poder obtener cómo va a pasar el calor y dónde va a pasar el calor. Esto fue un poco de sus principales características. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre que se debe hacer un cálculo, ya que dependiendo su espesor, su forma geométrica o las temperaturas, va a cambiar de cómo va a calentarse o enfriarse el objeto analizado. Perfecto. Próxima clase hablaremos más sobre sus cálculos y veremos un ejemplo de estos mismos. Muchísimas gracias.